Buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Madrid Futura, que organiza Radio Madrid, de la cadena SER, en colaboración con el Colegio de Arquitectos. Decano, muchísimas gracias. Encantados de recibiros. Y sobre todo ver este aforo nos da la medida del interés que esto suscita, ¿no? Sin ninguna duda, hemos duplicado el de la última vez. Bueno, edición importante porque vamos a debatir sobre un problema creciente en nuestra comunidad, los apartamentos turísticos. Quédense con este dato, lo vamos a ver aquí enseguida en pantalla, y que revela la magnitud y el cambio de tendencia que estamos ahora mismo viviendo. Se produjo en el año 2014 y si se fijan en este gráfico, la línea amarilla son las búsquedas en Google de los hoteles y la línea morada son las búsquedas de los apartamentos turísticos. Ese cambio de tendencia comienza en 2014 y a partir de ahí se ha ido agudizando en los últimos años. Eso marca un punto de inflexión. Lo siguiente que van a ver también es cómo está distribuido por distritos en la ciudad de Madrid. Fundamentalmente está concentrado en la almendra central, aunque tampoco hay que perder de vista, y esto lo debatiremos ahora, que también están empezando a verse afectados otros distritos de la ciudad. Hoy tenemos un interés especial y es fundamental esta edición por una cosa, y es que por primera vez hemos conseguido sentar a todas las partes afectadas. Hay representantes institucionales, el consejero, el delegado. Está el representante, Sergio, bienvenido. Gracias. Saludaremos de Airbnb, las plataformas de hoteleros, representantes de la FRAN. A todos ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos en esta edición que tiene pinta de ser todo un éxito por el interés que suscita. Así que comienza una nueva edición de Madrid Futura. Jaime de los Santos, consejero de Turismo de la Comunidad de Madrid, bienvenido. Delegado de Desarrollo Urbano Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, bienvenido. José Manuel Calvo, en una edición más. José María Azquiaga, decano del Colegio de Arquitectos, gracias por volver a recibirnos en su casa. Gabriel García Alonso, presidente de la Asociación Empresarial Hotelera de Madrid. Muchas gracias por invitarnos. Sergio Binay, responsable de Políticas Públicas de Airbnb en España y Portugal. Muchas gracias por la invitación. Cuando ha llegado no me lo podía creer, digo, ¿pero a quién han microfonado? Si es un niño. Decía, no, bueno, parezco más joven, 20 y pocos años, no llega ni a 30. Y Enrique Villalobos, presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos de Madrid. Quiero agradecer, por supuesto, también la presencia de los portavoces y representantes municipales del Ayuntamiento en esta fila cero. Con ellos también tendremos ocasión de charlar para que sumen sus opiniones a este debate. Vamos a comenzar. Lo que les voy a pedir es que para que pueda hablar la fila cero, las personas que aquí nos acompañan y que pueda haber intervenciones y debatir también al menos una parte del público, porque son muchos para poder hablar todos, que las intervenciones sean breves. Así que les voy a pedir y les voy a exigir rigor en los tiempos. Señor de los Santos, precisamente hoy hemos conocido, nos ha venido, digo, qué casualidad, precisamente en este día hemos conocido que Europa avala el decreto de la Comunidad de Madrid. Ponen reparos en cuanto a la actitud intervencionista por parte de la Comunidad de Madrid. No sé si se siente, consejero, satisfecho con el aval de Europa. ¿Está contento? No ponen reparos a lo que es verdad que de manera verbal la directora general de Turismo, Marta Blanco, fue a Bruselas, sí hicieron algún tipo de consideraciones en lo que ellos consideraban que podía resultar intervencionista teniendo en cuenta las competencias que la Comunidad de Madrid tiene sobre el hecho turístico. Pero ayer a las 8 de la tarde, a través de la Secretaría de Estado de Asuntos Europeos, nos llegaba una notificación, y es que la Unión Europea no ponía ninguna puntualización a este borrador, a este decreto en ciernes, que aún no está aprobado y que estamos trabajando en las 63 alegaciones que se presentaron para mejorarlo atendiendo a las diferentes sensibilidades del Ayuntamiento de Madrid, del Colegio de Arquitectos, de la Asociación de Hoteleros, y satisfecho. Bueno, yo creo que es un ejemplo de que el trabajo está bien hecho. Nosotros hemos querido hacer un decreto que fuera garantista, que fuera legalista, que recogiera gran parte de lo que los diferentes tribunales superiores de justicia de otras comunidades autónomas habían ido dictaminando, y creíamos que en tanto y cuanto por primera vez se tocaba a las plataformas de comercialización turística y entonces alterábamos la sociedad de la información, que Bruselas, primero porque teníamos la obligación y además porque queríamos contar con su opinión, nos diera, pues bueno, aquellas puntualizaciones que viera conveniente. 3 meses de plazo, ayer expiraba el plazo, tenían un mes más para haber podido hacer cualquier otro tipo de cuestionamiento, y la realidad es que no hay ninguno, y que consideran que el decreto está perfectamente sujeto
a ley y que podemos seguir tramitando. José Manuel Calvo, delegado de Desarrollo Urbano Sostenible, ¿qué le parece el aval de Bruselas? Me sorprendió cuando Bruselas decía que este decreto era intervencionista. A nuestro juicio es profundamente desregulador. De hecho, prácticamente es una barra libre donde deja en manos de las comunidades de propietarios la posibilidad o no de autorizar la vivienda turística. La comunidad, en este caso el Gobierno regional, se desentiende de esa competencia y se desentiende de esa responsabilidad. Por tanto, nos sorprendió que se le acusara de intervencionista y parece que efectivamente no es así. No estamos a favor de ese decreto, hemos alegado, como bien decía Jaime, y hemos alegado fundamentalmente por dos cuestiones. Una de fondo, no estamos de acuerdo con ese modelo de regularizador donde la vivienda turística se puede expandir sin ningún tipo de control por la Ciudad de Madrid, o al menos este decreto así lo permite, y tampoco estamos de acuerdo por una cuestión competencial, y es que invade competencias en materia de urbanismo. Y nosotros, evidentemente, defendemos la autonomía municipal y defendemos claramente nuestras competencias. Desde el Ayuntamiento de Madrid, una de las cosas que se ha criticado también por parte de la comunidad, están reordenando el territorio, digámoslo así, pero es que se ha establecido una moratoria. ¿Era necesaria esta moratoria? Era imprescindible. Nosotros hemos regulado, hemos establecido la exigencia de solicitar una licencia de actividad turística para todas aquellas viviendas que se quieran poner en alojamiento de manera profesionalizada, es decir, por encima de los 90 días, y ahí era imprescindible establecer la moratoria en aquellos barrios donde ya estamos identificando situaciones de saturación, que comprenden fundamentalmente el distrito centro y algunos barrios del entorno de centro, en los distritos de Moncloa, de Arganzuela, de Chamberí y de Salamanca. En el resto de la ciudad la moratoria no se aplica y se podrán tramitar esas licencias desde el momento en el que ha entrado en vigor la nueva normativa. Consejero. Como empezamos fuerte, creo que mi decreto o el decreto de la Comunidad de Madrid no solo no desregulariza, sino que viene a generar obligaciones desde el día 1 y no a partir del día 90, y sobre todo y teniendo en cuenta las competencias turísticas que son las que dependen de la Comunidad de Madrid. Tiene razón en una cosa, y además se lo reconozco el concejal, y es que en el borrador, que no en el decreto que estamos trabajando ahora, había una competencia que efectivamente le corresponde al Ayuntamiento, no al Ayuntamiento de Madrid, a cualquier ayuntamiento, que es lo que tiene que ver con el urbanismo, y que era una de las 3 puntualizaciones que nos hacían desde el Ayuntamiento de Madrid y que, como no puede ser menos, va a quedar recogida en el decreto final. Desregularizar, pues bueno, francamente, de 2014 a 2018 el decreto multiplica exponencialmente las obligaciones por parte de los propietarios de las viviendas que quieran comercializarlas como vivienda de uso turístico, y además, y por primera vez, obliga también a las plataformas a que cumplan una serie de requisitos que no se hacía. Entonces, creo que es una cuestión cuando menos subjetiva, porque la desregularización es absolutamente falsa. Este es un debate que implica que las administraciones se pongan de acuerdo, porque estamos hablando de construcción de modelo de ciudad en el que estamos todos, y aquí quería preguntarle precisamente al decano, que es quien nos recibe, pero hablando de modelo de ciudad, ¿corremos el riesgo, señor Ezquiaga, de convertir Madrid en un parque temático del turismo? Si no hay regulación, sí, sin ninguna duda es una actividad nueva que, como cualquier actividad emergente, en un primer momento no tiene previsiones de cuáles pueden ser sus efectos colaterales, ¿no? Y en este caso son obvios, que tiene efectos colaterales en el ámbito urbanístico, son el tema de favorecer un incremento de alquileres, impacto sobre el sector hotelero, provocando, si no tiene regulación, una competencia desleal al tener menos requisitos de instalación, y puede tener también un impacto sobre el consumidor, porque en última instancia esté accediendo a productos que no alcanzan el estándar, ni siquiera el estándar de una vivienda normal. Se podría llegar a alquilar si no hubiera regulación, y en ese sentido estamos de acuerdo que tiene que haber ese decreto y regulación adicional municipal, alquilarse sótanos, lóbregos y cuestiones muy baratos, que siempre habría alguien, ¿no? Y hay que recordar que las ordenanzas urbanísticas de Madrid se hicieron en el siglo XV justamente para evitar el alojamiento en mala calidad de los mozos de cordel, se decía, ¿no? Que hubiera al menos 1,5 metros de altura para poder moverse en las habitaciones. Es curioso que fue un alojamiento temporal para los más pobres lo que dio lugar a las primeras ordenanzas de esta ciudad. Ha citado precisamente, decano, lo de los alquileres que se han disparado precisamente en el centro. Sería importante, señor Calvo, que las administraciones, en este caso, remasen juntas, ¿no? Sin ninguna duda, nosotros durante un tiempo intentamos hablar, intentamos coordinarnos con la Comunidad de Madrid, con el anterior director general, con Chaguaceda, tuvimos varias reuniones, pero creo que nuestros planteamientos son totalmente divergentes.
A pesar de lo que ha comentado Jaime, yo sigo considerando que hasta ahora la normativa de la Comunidad de Madrid lo único que ha hecho es regular, y doy un dato. De las 2.000 viviendas censadas en este momento, que es 7.400. 2.400 7.400, que es un 300% más que las 2.000 que acabas de comentar. 7.400. De las 2.000 viviendas que aproximadamente estaban censadas operando. Se puede hacer una búsqueda en el portal de la Comunidad de Madrid y se verá que son 7.400. Jaime. Perfecto, llamada. Vamos enseguida a ceder el turno de palabra a la fila cero, que también tiene cosas interesantes que aportar, y algunas de las personas que de tiempo que hablen, pero vamos a terminar en un segundo este debate y a saludar Fíjate, al resto Marta, de miembros de la mesa. de las 2.400 viviendas operando en la Comunidad de Madrid, hay ofertadas aproximadamente entre 10 y 12.000. Es decir, todo este sector se ha desarrollado al margen de la regulación, con independencia de que a medida que este tema se ha ido situando en la agenda, pues evidentemente los propietarios se han ido registrando, aunque es un registro meramente simbólico, porque no tiene prácticamente ningún tipo de exigencia, ¿no? ¿Cómo va a suceder con este decreto? Porque el decreto tampoco establece nuevas exigencias, todo lo contrario. La mayor exigencia, que era la cédula de habitabilidad, que era la más complicada de conseguir para garantizar esas condiciones mínimas de habitabilidad a las que se refería el decano, se elimina a cambio del certificado de viabilidad turística, que es un certificado que va a emitir prácticamente cualquier técnico privado en la calle, porque evidentemente tiene que comer y tiene que responder a esta demanda. Enseguida les doy el turno de palabra al resto, que de tiempo, pero ya que tenemos aquí a Sergio Binay, y decía que es importante, muy importante este encuentro, porque también participan los representantes de Airbnb, así que Sergio, muchísimas gracias por acompañarnos. El decreto de la comunidad y las acciones que está poniendo en marcha el Ayuntamiento de Madrid perjudican la actividad de Airbnb. A ver, yo primero quiero dejar una cosa muy clara. Airbnb está, tanto aquí en este debate como lo estuvimos la semana pasada en el Ayuntamiento, hace 2 en la Comunidad de Madrid, para colaborar, como lo hacemos con casi más de 300 administraciones alrededor del mundo. En Francia, por ejemplo, recolectamos la tasa turística de 14.000 ciudades. En Portugal tenemos un convenio con Portugal porque hay una normativa nacional que ampara a la gente que hace home sharing. En Lisboa tenemos un acuerdo. Realmente España se está convirtiendo un poco en la excepción, ¿no?, de esta falta de acuerdos, pero bueno, nuestra disposición es de colaborar y entender también un poco las presiones que tienen las administraciones al respecto, ¿no? Eso es lo primero que quisiera decir. Y después también dejar claro qué es Airbnb en Madrid, ¿no? Airbnb en Madrid es 1 millón de turistas, 1 millón de turistas que trajimos a Madrid el año pasado y que se hospedaron en casa de nuestros anfitriones en Madrid, muchos de ellos turistas americanos, turistas asiáticos que de otra forma no vendrían a la ciudad. También es 1 millón de madrileños que escogen Airbnb como plataforma para descubrir distintos sitios de Europa y del mundo. Sergio, ¿os sentís perseguidos? Yo creo que sentimos que estamos en un proceso de hacer pedagogía y entender también a las instituciones lo que también la Comisión Europea ha dicho en varias ocasiones, ¿no? Algo que ha dejado clarísimo la Comisión Europea es la importancia de diferenciar a aquellos que hacen la actividad de forma profesional a aquellos anfitriones que hay en Airbnb que hacen esto en un marco de economía colaborativa. Y yo creo que al final Airbnb en Madrid también son hoy por hoy miles de familias que no tienen un encaje legal de cómo hacer esta actividad, ¿no? Y que yo creo que están también esperando que las administraciones, pues en este caso, se pongan de acuerdo y que al final, si hay alguien que está siendo perseguido, pues son precisamente estas familias que no tienen encaje legal. Bueno, déjame que se lo pregunte también, porque claro, directamente afectado nos acompaña en esta mesa Gabriel García Alonso, el presidente de la Asociación Hotelera de Madrid. Yo les preguntaba a los responsables de Airbnb si se sienten perseguidos. ¿Desde la Asociación Hotelera de Madrid se sienten amenazados? Bueno, no, amenazados no. Nosotros, como empresarios, buscamos la seguridad jurídica y entendemos que este es un panorama que, como se ha dicho antes, pues es un panorama nuevo, es un nuevo fenómeno, y yo creo que lo que conviene es regularlos, crear unas reglas de juego para que todos nos sintamos cómodos, tanto los de Airbnb como nosotros. Pero unas reglas de juego que sean iguales para todos, porque las diferencias y los agravios comparativos que se pueden desprender de la normativa que se le aplica a los hoteleros en relación con la normativa que se le aplica a la vivienda de uso turístico es francamente disparatada. Por darle un dato, la incidencia, por ejemplo, en un hotel de 3 estrellas, la incidencia en el coste de más en la venta de una habitación solamente es de 17 euros por las normas que tiene que aplicar, sin tener en cuenta lo que supone además otras obligaciones de tipo social, con lo cual llegaríamos a unos 60 euros de coste para un medio de los hoteles que hay en Madrid. O sea, 60 euros de coste medio, o sea, tanto uno de 1 estrella como uno de 5 estrellas.
por las normativas y las obligaciones de todo tipo, que yo creo que eso es bueno para la sociedad. Pero, dicho esto, no estamos en contra de este nuevo modelo. Lo que sí queremos es que se regule y se regule bien. Y se regule con igualdad y con cumplimiento de lo que se regule. En ese nuevo ordenamiento del juego que pedía el presidente de la Asociación Hotelera, no sé si, delegado de Desarrollo Sostenible del Ayuntamiento de Madrid, podrían estar planteándose una tasación de precios. ¿En vivienda turística? No, bueno, yo creo que la tasación tendría que situarse más en otros ámbitos de la vivienda, como por ejemplo en el alquiler estable, etcétera, y corresponde a otras administraciones, seguramente al Estado, fijarlo. En el caso de la vivienda turística, yo creo que lo que hay que garantizar, siguiendo además lo que decía Gabriel, es una regulación equitativa, igual o en las mismas condiciones de acceso a la misma para todos los operadores que están haciendo la misma actividad, ¿no? Que es el alojamiento turístico. Y ahí, pues evidentemente, la solicitud y la tramitación de una licencia ya implica una serie de exigencias que vienen de suyo y que, lógicamente, se le impondrán a cualquier operador, tanto familias como empresas que operan con vivienda turística, que también las hay, como bien sabes, para que cumplan esta nueva regulación. Lo cierto es que este es un tema muy complejo, muy poliédrico, con muchas afectaciones. No es fácil regularlo, lo estamos viendo. Ahora es un problema que lleva ya unos años en Madrid, pero cuando se habla de ciudades como Londres, como París, ayer me contaban el ejemplo de ciudades como San Francisco, cómo estaban intentando. No sé si alguno de vosotros, y esto ya se lo traslado, que todavía no ha intervenido, a Enrique Villalobos, el presidente de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos, si tuviésemos que, porque al final esto afecta a la convivencia y no hay más que ver la cantidad de gente que hoy nos acompaña. Si tuviésemos que buscar una ciudad en la que poder inspirarnos para conseguir, bueno, pues atajar el problema, no sé si, Enrique, mirarías algún sitio. No, ahora mismo no hay muchos sitios donde mirarse, sobre todo porque lo estamos viendo en este mismo debate. El vecino, la vecina son los grandes olvidados de esta película. Solamente hablamos de dinero. Solo hablamos de dinero, de tasas de negocio, de si el consumidor va a estar protegido o no protegido. Hablamos de normas urbanísticas. ¿Pero de qué estamos hablando? Estamos hablando de una ciudad donde tienen que vivir las personas. Estamos hablando de que el fenómeno de las viviendas de uso turístico lo que están haciendo es terciarizar una zona de la ciudad que todas las resoluciones judiciales, todas dicen que debe ser de uso exclusivamente o principalmente residencial, perdón, no exclusivamente. Y esto se nos está olvidando. Cuando nos ponemos a hablar de un registro o cuando nos ponemos a hablar de este tipo de cosas, ¿de qué estamos hablando? Estamos hablando de que cumplan, que si tiene un extintor, que si tiene una plaquita, que si... Es que no estamos hablando de eso, o no debemos hablar de eso. Debemos hablar de si la persona que vive en un edificio que fue diseñado, vendido, alquilado como de uso residencial, si puede confiar o no en la persona que tiene en la puerta de al lado. Si sus llaves van a ser usadas por cuánta gente a lo largo del año, las llaves del portal. Si el ascensor, cuántos usos va a tener si no son los de los propios vecinos. De esto es de lo que estamos hablando. Y no, aquí la Unión Europea se pone a dar vistos buenos. Debe ser que en Europa no hay vecinos. De palabra, consejero de Turismo. Tienes razón, en lo que dices tienes razón. Pero... Un segundito, estaba diciendo, consejero, que Perdona. tenía razón, Enrique. Sí, en lo que decías tienes razón. ¿Cuál es la competencia que tiene la Comunidad de Madrid, más allá de que evidentemente haya que proteger también, por supuesto, al turista, pero evidentemente la vida en la ciudad? Es que las competencias que la Consejería de Cultura, Turismo y Deporte tienen son exclusivamente turísticas. Sí. Yo estudiaba... El artículo 40 de la Ley de Turismo establece el que se pueden establecer zonas saturadas por turismo. No por parte de la comunidad autónoma. Sí. Y es más, desde el año 99 que fue hecha esta ley, tendría que haberse desarrollado un plan regional de turismo. Llevamos desde el año 99 sin plan regional de turismo, donde se marquen las zonas que están especialmente saturadas, las que hacen peligrar el que una persona pueda vivir en el mismo barrio que sus hijos. La Ley de Turismo es de 1999, pero planes regionales de turismo
se han ido desarrollando paulatinamente y en este momento desde la Dirección General de Turismo trabajando en un nuevo plan de turismo. Quiero decir que me parece importante diferenciar una realidad de la otra, pero insisto, desde las competencias. Cuando estudiábamos las alegaciones que se hacían, especialmente por parte de los vecinos, una de las más repetidas y además absolutamente lícitas era la que responde a la necesidad de que sea por unanimidad que los vecinos puedan atender a lo que son sus principios básicos de convivencia y poder limitar la comercialización de viviendas en sus edificios. No está en manos de la Comunidad de Madrid. Es una ley que es la Ley de Propiedad Horizontal, que como sabéis es de 1960 y que evidentemente además recoge una realidad que nada tiene que ver con la actual y que además, y que es el problema, plantea que, y todo lo que no recoja esta ley, quedará sujeto a la unanimidad. Dicho esto, que el decreto no aporta en ese sentido ninguna novedad. Es que no puede aportarlo. De hecho, de manera unánime, la Asamblea, el Pleno de la Asamblea de Madrid, hizo un planteamiento al Gobierno de la Nación para que se estudiara, al menos, cambiar esa ley de propiedad horizontal. Pero es que las comunidades autónomas, no solamente la Comunidad de Madrid, ni tampoco los ayuntamientos, tienen capacidad de cambiar eso. Y si me preguntas mi opinión, pues probablemente no, cualquier ley que tenga 58 años de historia, y más en algo que tiene que ver con la convivencia, ha quedado obsoleta. ¿Cómo? Y hablaban tanto el decano como el concejal de la cédula de habitabilidad. La cédula de habitabilidad en España... Es que no quiero que esto se nos pase. No sé si, consejero, han recibido algún feedback. Decía, esto ya pasó por la Asamblea de Madrid, es una ley que indiscutiblemente ha quedado obsoleta. ¿Han recibido algún feedback por parte del Gobierno de la Nación para nada? En este momento no se hizo de manera oficial un planteamiento de que, insisto, había que... No soy jurista, no sé si cambiar la ley, pero probablemente sí estudiar algún tipo de modificación, porque vuelvo a decir, el problema que tiene Máximo Nargo es el punto K, lo que dice es que todo lo que no recoja esta ley quedará sujeto a la unanimidad. Y por eso decía lo de la cédula de habitabilidad, basada en una ordenanza de 1944. O sea, dictada cuando Madrid vivía en posguerra y en una reconstrucción de una ciudad absolutamente devastada. ¿Por qué nosotros hemos decidido retirar la obligación de exigir la cédula de habitabilidad? Porque la cédula de habitabilidad sí que en algunas ocasiones deja colarse espacios que con los cánones actuales son prácticamente insalubres. Y este certificado de dignidad para vivienda de uso turístico, entre otras cosas, lo que obliga es a que esos espacios tengan unos mínimos arquitectónicos que van mucho por encima de los que exige la cédula. Directamente a la persona en este sentido afectada, un segundito, decano, que también me había pedido la palabra José Manuel Calvo, pero claro, escuchando esto, nos acompaña uno de los responsables de Airbnb. Las medidas de seguridad cuando alguien alquila a través de este tipo de plataformas, ¿ustedes pueden garantizarlas? Porque fíjese el debate que se monta cuando, y lo que estaba diciendo precisamente Enrique Villalobos, ¿hasta qué punto, hasta qué punto están garantizadas a su juicio? No, yo coincido con lo que decía Enrique también en su totalidad, ¿no? Yo creo que tiene razón. Airbnb es de las plataformas, en la mayoría de las ciudades que mencionaste y los ejemplos que has dado, el factor común es que, bueno, hay una regulación, que no lo tenemos todavía aquí, pero también que Airbnb colabora ya no solo en temas de un registro, de límites de días, etcétera, etcétera, sino también de la mano con asociaciones vecinales de cómo responder a las sensibilidades que al final tienen los vecinos. ¿Esa sensación la tiene Enrique Villalobos, que hay colaboración por parte de Airbnb? No, es decir, yo estoy convencido de que habrá empresarios responsables que se ponen en contacto con los vecinos de su edificio, pero estamos hablando de casos excepcionales. Es decir, la inmensa mayoría de la gente que tiene una vivienda y que la quiere alquilar, lo que hace es que la pone en Airbnb y ya está. Sí, pero bueno, yo también quiero que... Como si esto fuera Wallapop, lo pone en plan Wallapop. Pero que tengamos en cuenta también que cuando hablamos de esta gente, 81% de los usuarios de Airbnb tienen solamente un anuncio. Y este anuncio puede ser de vivienda entera, cuando se van de vacaciones, o una habitación. Y también son vecinos, muchos vecinos de vosotros, vecinos míos en el caso de Barcelona. Esto para ejemplificar que también queremos que para los temas de convivencia, Airbnb está seguro que si se potenciara un modelo de economía colaborativa donde es realmente el propietario de esa casa que se va a ir un par de días de vacaciones, que tiene que volver después de vacaciones con sus vecinos, tiene que volver a ver que el gasto de agua y de luz no haya aumentado mucho, si se potenciara este modelo... Te pregunto, ¿cómo se debería regular eso?
Bueno, yo creo que la pregunta realmente es regresárselas al ayuntamiento y a la comunidad. Está claro cómo lo hacen en otras, está claro cómo lo hacen porque es su responsabilidad. Yo creo que la responsabilidad de ninguna empresa pero eso es afecta regular. directamente a vosotros. Pero nosotros estamos, como lo dije al principio, para colaborar. Y todos los ejemplos que has mostrado es un abanico de diferentes soluciones que los gobiernos, los ayuntamientos han encontrado, y creo que toca a Madrid y a los madrileños que se Vamos a encuentren una continuar porque solución. quiero que intervenga la fila cero. Vamos Claro a que terminar una ronda. José Manuel Calvo. También quiero después. Jaime decía una cosa que es cierta, y es que la Comunidad de Madrid no tiene competencias para cambiar la ley de propiedad horizontal. La pregunta que nosotros hacemos es por qué entonces, si no están de acuerdo con ese planteamiento, por qué entonces lo incorporan dentro de su decreto como un requisito, yo diría que construye la columna vertebral, porque al final queda en manos de las comunidades de propietarios la posibilidad o no de autorizar la vivienda turística, cuando además es una reglamentación, una legislación que vosotros, como bien has dicho, no podéis cambiar ni podéis modificar. ¿Por qué no plantear, por ejemplo, en ese decreto, en lugar de establecer ese requisito, algo como lo que estaba diciendo Quique, que es bastante sensato? Es decir, ¿por qué no establecer zonas de protección? Que la comunidad no tiene, hay discrepancias, tú dices que sí, Jaime dice que no, sobre si tiene la posibilidad o no de definir esas zonas de Artículo protección. 40. Bien, pero si no lo voy a discutir, vinculémonos entonces, o que la Comunidad de Madrid en este caso se vincule a planes de protección que puedan desarrollar los ayuntamientos. Por eso, de hecho, una de las alegaciones que hacíais que era respetar vuestras competencias urbanísticas, por supuesto, como no podría faltar. Claro. Claro, pero cuando planteéis el decreto inicialmente, ahora veremos... Un borrador de decreto, bueno, ahora que veremos, yo creo que es un Jaime, punto de partida para construir. Jaime, yo no te he interrumpido. Ahora veremos cómo queda el decreto después de vuestras alegaciones, después de las alegaciones que se han hecho y de vuestra revisión. Pero el borrador tenía mala pinta. El borrador... Sí, mi criterio es que el borrador tenía mala pinta y me remito a lo que piensan muchos vecinos y vecinas que viven en esta zona, saturada turísticamente, y que han leído ese borrador y que les ha preocupado mucho ver ese borrador, porque saben que es abrir la puerta a la desregulación absoluta de la vivienda turística y eso es lo que a nosotros nos preocupa. Sí. Cierro con una cuestión, Marta. La economía colaborativa, nosotros creemos que no es el problema. El problema no es la gente, las familias que alquilan su vivienda unos fines de semana al año, que alquilan su vivienda los meses de verano, ese no es el problema. El problema es el alquiler turístico profesionalizado y que ahora mismo está en una situación absolutamente sumergida, alegal. Por eso nosotros, evidentemente, porque queremos respetar la convivencia y porque pensamos en los vecinos, queremos regular ese alquiler profesionalizado, que es el que verdaderamente nos preocupa y es el que verdaderamente está destrozando los barrios o ha destrozado barrios en otras ciudades como Lisboa, como Barcelona, como Ámsterdam y que desde luego no queremos que Madrid llegue a esa situación. Representante en esta mesa de los hoteleros, su turno. Bueno, yo en este sentido, desde el punto de vista técnico y jurídico, en este nuevo decreto, en el borrador, se incluye la posibilidad de dividir las viviendas por habitaciones. Curiosamente, si estamos hablando de leyes de ámbito superior, hay que tener en cuenta que el artículo 5, que fue el que extrajo de la Ley de Arrendamientos Urbanos por voluntad del legislador, que estuvieran dentro de la Ley de Arrendamientos Urbanos, las viviendas, también sí dice específicamente que solamente se podrá extraer de la Ley de Arrendamientos Urbanos las viviendas completas. ¿Cómo es posible que ahora en este borrador se dividan las viviendas por habitaciones? Sorprende tu pregunta porque ya está resuelta y sabes que eso va a desaparecer del borrador, del decreto. Sí. Hemos tenido una reunión y se te ha trasladado que eso no va a estar en el decreto. Bueno, yo hago una pregunta nada más, que este es un tema jurídico. Y yo, en este mismo sentido, pues tenemos el problema de las pensiones de Madrid. Hay un decreto que las regula, donde se establece cuáles son las exigencias que tienen. Y es sorprendente que años después, cuando se supone que lo que queremos ir es a ordenar cada vez más la ciudad y hacer amable y agradable, y la convivencia entre nosotros. Porque también me sorprende que este fenómeno ha surgido ahora. Los hoteleros llevamos muchos años en Madrid, nunca hemos tenido la queja, sino al revés. Yo personalmente puedo dar muchos ejemplos. La alegría que supone cuando en algún barrio se hace un buen hotel y la gente se siente como que han dignificado un poco la calidad del hotel. No, perdóname que termina. Entonces, muy rápido. Yo creo que la regulación debe ser una buena regulación, que haga posible la convivencia.
Insisto, para otros modelos que también afectan a nosotros, como es el sistema de las pensiones, tiene un nivel de exigencias muy superior al que tiene la vivienda de uso turístico. Ya no estoy hablando del hotel. Entonces, realmente es un paso atrás en el tiempo. O sea, en vez de ir a organizar mejor, estamos desorganizando. Yo creo, entre otras muchas cosas, y perdóname, una buena prueba la tenemos aquí. Hemos visto quién crece y quién no crece. Claro, está clarísimo. Te he oído antes que son 7.200. Hace 15 días, quiero recordar que me dijiste 6.200. Hace un año eran 4.000. El efecto llamada de esto lo estamos viendo. Y en ese sentido, yo creo que el ayuntamiento ha hecho muy bien decir, hay que tener cuidado, este efecto llamada que está reflejado. Conversaciones con la Dirección General el último año, de 4.000 a 7.200 que me acabo de enterar. Eso viene de algo. Yo no digo si es bueno o es malo, pero eso hay algo que lo está provocando, que se llama efecto llamada. Decano. Quería dejar cuatro puntos rapidísimos. Primero, a mi modo de ver, hay un punto de partida importante, que es que el Gobierno sobre este punto, el Gobierno de la Nación, está despistado. Cree que es un problema de Código Civil, de libertades, y es un problema de regulación de una nueva actividad económica, de un nuevo ámbito de negocio. Segundo, las normas urbanísticas, pienso, Enrique, que no solo las has mencionado como si fueran burocracia o puras cáscaras vacías. De ahí es donde está el ciudadano. ¿Qué otro medio tiene un ciudadano para controlar e influir su medio ambiente que a través de las normas? Y en un país democrático, la ley. La ley es la defensa del débil. Es justo lo opuesto al poderío, digamos, de quien puede imponer su voluntad arbitrariamente. Tercer punto, la capacidad de carga. No todas las partes de Madrid tienen la misma capacidad de acoger estas viviendas turísticas, pero estoy pensando sobre todo, porque yo soy urbanista, en pequeños municipios, en ámbitos o en islas turísticas, donde sencillamente se puede perder la condición habitacional, se van a convertir en decorados turísticos, ¿no? Entonces, eso es absolutamente irracional e inconveniente, y además con trágicas consecuencias a medio plazo. He hablado de la gentrificación. A mí me preocupa mucho también que efectivamente hay una competencia paradójicamente desleal en un primer momento al tener exigencias más bajas con los hoteleros, pero también desleal a los alquileres normales, porque lógicamente la ganancia es mayor. Y luego, de alguna forma, se perjudica a dos sectores. Uno que da empleo estable. El sector hostelero es muy importante en Madrid. Y otro es los jóvenes que tienen primer acceso. Y no está resuelto ese tema. Y en ese sentido, finalmente, decir que hemos alegado al certificado de idoneidad de las viviendas turísticas, no para volver a la vieja cédula de habitabilidad, efectivamente de posguerra, ¿no?, dramática, ¿no?, sino sencillamente para que se pongan exigencias modernas. Por ejemplo, se decía ventilación, tiene que haber iluminación, acceso a la calle, no puede haber alcoba que dé alcoba, ¿no?, ese tipo de cosas, ¿no?, que existen en el viejo Madrid, donde todavía 20.000 viviendas no tienen váter dentro de la propia vivienda. Esas no pueden ofertarse como alojamientos turísticos sin ninguna duda. Pero sí pueden existir, ¿no? No, ni de eso estábamos hablando, que hablamos de normas urbanísticas. Claro. No nos olvidemos que estaríamos hablando un minuto para el consejero, que tenemos que empezar con los portavoces municipales que nos acompañan y después dar la palabra a todo el que pueda hablar. Y por eso, decano, en el texto final se recogen prácticamente todas las puntualizaciones, porque no son más que puntualizaciones que hace el Colegio Oficial de Arquitectos de Madrid al decreto, especialmente al certificado de idoneidad de viviendas de uso turístico. Y para tranquilidad de Gabriel y de todos los que no tuvieran claro que no se van a poder alquilar las viviendas de manera segregada, insisto, probablemente fue culpa mía, Gabriel, que no te lo expliqué de manera suficientemente clara. Insisto, culpa mía, pero así será. En el texto definitivo no habrá posibilidad de que las viviendas se alquilen de manera compartimentada, aunque, quiero que quede claro, el texto que ha trabajado Bruselas sí ha pasado esa puntualización. No obstante, consideramos, y precisamente con la argumentación que hacía Gabriel respecto a la LAU, que es perfectamente viable para que nosotros podamos a Bruselas explicarles por qué sacamos de nuestro decreto esta idea para que sean siempre alquileres completos. Vamos a abrir el debate fuera de esta mesa. Hay dos compañeras que están con los micrófonos inalámbricos, Beatriz Caballero y Sonia Paleomino. Primero turno de palabra, nos acompaña Íñigo Enrique de Luna, el portavoz del Partido Popular, uno de los representantes del Partido Popular en el Ayuntamiento de Madrid. Íñigo. No lo puedo coger. Bueno. Le puedes dejar el micrófono y luego se lo quitas, Sonia. Yo creo que sí, No me lo voy a quedar.
Bueno, Si gracias, no, ya me Marta. encargaré yo. Tiene que ser rápido, Sí, Íñigo, sí, porque hay mucha bueno, gente que quiere hablar. A ver, a mí me parece que el debate hoy fundamentalmente subyace el debate sobre el modelo de ciudad que queremos, se ha dicho, ¿no? Y el fenómeno de la terciarización. Vosotros habláis de gentrificación, a mí me parece que se revalorice el centro de una ciudad, sobre todo cuando está muy degradado como ha sido el centro de Madrid en algunos barrios, me parece positivo, José Manuel. Pero la terciarización no es un fenómeno nuevo. El centro de Madrid, esos distritos donde habéis aprobado la moratoria, que son Centro, Salamanca, Chamberí, han perdido en los últimos 30 años, José Manuel, 90.000 vecinos. ¿Sabes por qué? Porque hay más o menos unas 30.000 oficinas ilegales en el centro de la ciudad. Y a ese fenómeno que ha expulsado a los vecinos, que ha subido el precio también del alquiler de las que quieren hacer el uso residencial. Yo a este equipo de gobierno en 3 años no le he oído hacer ninguna reflexión sobre el problema. Estamos hablando de 90.000 vecinos que se han perdido. Por tanto, este fenómeno no es nuevo. Lo que pasa es que yo creo que aquí en este tema se está haciendo mucha política y yo creo que se está hablando con poco rigor de lo que se tiene que hacer en un momento determinado para tener un modelo de ciudad donde conviva el uso residencial, que es fundamental y no se debe perder en el centro de Madrid, con otros usos terciarios que son necesarios, porque a ver si aquí, de un parque temático turístico, queremos pasar a un parque temático residencial exclusivamente. Eso tampoco tiene parangón en ninguna ciudad del mundo. Por tanto, la convivencia de los usos, que es lo que yo creo que ha sido el éxito de Madrid, hay que mantenerla. Pero para eso yo creo que tenemos que aplicar el rigor y el sentido común. El tema de las viviendas turísticas. Yo no entiendo. Vosotros estáis en contra de que se regule a nivel profesional el mercado de viviendas turísticas y se apueste por la calidad y, sin embargo, estáis a favor de los 90 días. Es decir, que cuando tú, en tu propia vivienda, la destinas para el uso, el alquiler turístico, durante 90 días... ¿Qué pasa? ¿Que ahí no hay molestias a las comunidades de propietarios? ¿Qué pasa? ¿Qué tipo de usuario viene a ese tipo de viviendas que se comparten con la vivienda habitual? ¿A quién estáis queriendo proteger con ese tipo de medidas, José Manuel? Es que yo creo sinceramente que aquí lo que hay que hablar es con rigor. Creo que las viviendas turísticas fundamentalmente se tienen que alojar o destinar en viviendas exclusivas, en edificios exclusivos, y creo que en las viviendas colectivas Íñigo, lo que hay que hacer es aplicar las normas del Plan General, que son bastante claras, porque la Comisión de Interpretación de Seguimiento del Plan General ha dicho perfectamente, si es un uso terciario, es que el si Plan no, General ya te dice en qué plantas Íñigo se Enrique puede de Luna, establecer es que si no, el no va a dar tema. tiempo a los Lo demás. contrario me parece que es bastante propaganda y bastante humo, José Manuel, y resolver por poco favor, los problemas de los Íñigo ciudadanos. Enrique de Luna, gracias. José Manuel Calvo por alusiones. Muchas gracias. En los últimos 30 años se ha perdido tejido residencial, que son los 30 años en los que ha gobernado ahora Madrid, esta ciudad. Íñigo, lo que hemos defendido nosotros, y es lo que estamos haciendo, es precisamente definir números clausus, definir capacidades, definir topes a las distintas actividades, a los distintos usos. Por eso estamos tramitando un plan especial de control de usos del alojamiento turístico, para que el uso turístico pueda convivir con el uso residencial, con el uso comercial y con otro tipo de usos. Eso es precisamente lo que defendemos. Lo que vosotros estáis planteando con esta desregulación es que ocurra en Madrid lo mismo que ha ocurrido en Lisboa, en Barcelona, en Venecia, en Roma, en Londres. Y es barrios especializados, donde ya solo quedan turistas. Y fíjate, daba un dato esta mañana en la Comisión de Urbanismo. En Sol ya hay hoy, en Sol, en el barrio de Sol, ya hay hoy 2 turistas todo el año por cada residente. En Cortes hay algo más de un turista, 1,16 turistas, todo el año por cada residente. Y en el centro de Madrid ya hay un turista por cada 2 residentes durante todo el año. Si esta tendencia se mantiene, y además sabéis que estos procesos son exponenciales, se transforma el barrio, se transforma el centro, y dentro de poco tendremos un centro de Madrid que, como bien decía el decano, es un mero decorado. Y eso perjudica la propia actividad turística. Si en todas las ciudades de interés, si en Roma, si en Lisboa, si en Venecia, vemos la misma calle, si en Roma, en Venecia, vemos el mismo edificio, vemos los mismos productos, tenemos exactamente los mismos incentivos, esa generalización del propio espacio público va en detrimento del interés turístico. Y lo que hay que hacer es garantizar la identidad de los barrios y de la ciudad, porque eso también es un valor turístico y a la vez es un valor urbano que beneficia a vecinos y a Calvo, turistas. muchas gracias. Vamos ahora con Purificación Causapie, portavoz del Partido Socialista en el Ayuntamiento de Madrid. Me pedía también intervenir Sergio, el representante de Airbnb. Si es rápido, sí, Puede ser Sergio. después de la intervención. Vale, sí, vale. sí. Puri. Hola, buenas tardes, gracias. Bueno, yo quería plantear algunas cuestiones que prácticamente están sobre la mesa. Efectivamente, estamos hablando del modelo de ciudad que queremos.
estamos hablando de que al menos el Grupo Socialista lo que quiere es que Madrid y el centro de Madrid sea un espacio donde vivan los vecinos y las vecinas, donde viva la gente, y no solo el centro, otros espacios donde también está sucediendo este fenómeno en otros distritos. Por lo tanto, el planteamiento está claro, es que tiene que haber turismo, pero tenemos que regular las condiciones. Y yo creo que aquí tenemos que hablar de leyes estatales, autonómicas y también de la intervención del ayuntamiento, de las tres cosas. Y además, mira, os diría más y me gustaría que hablarais de eso, es que no solo hay que hacer regulación, hay que cumplir la regulación y poner las inspecciones adecuadas para garantizarlo, porque seguramente con el decreto que ya tiene la comunidad y el Plan General de Ordenación Urbana del Ayuntamiento, muchas de las viviendas que hoy hay estarían cerradas si se aplicaran adecuadamente y hubiera inspecciones. Y ese me parece un tema clave en este escenario. Y luego también yo quería hacer una cosa. Nosotros hemos dicho que efectivamente no nos gusta el decreto de la comunidad porque desregulariza, tiene muchas lagunas. Yo espero de verdad que lo mejoréis. Y tenemos dificultades con algunas cuestiones planteadas. Un segundo, ¿están en esa voluntad, consejero, de mejorar el decreto pese a que a Bruselas les haya dado el visto bueno, que es Totalmente, la sensación como que... le explicaba tanto al decano como a Gabriel como al concejal, porque en los tres casos han presentado alegaciones que se van a recoger, por supuesto, y en cuanto a lo que planteabas, portavoz, respecto a la inspección, en cuanto el decreto de la Comunidad de Madrid sea una realidad, ya estamos trabajando en paralelo con multiplicar de manera importante... Bueno, pero me gustaría... te quiero hablar, es decir, la inspección va a multiplicarse de manera importante, porque tienes toda la razón. Por muy bueno que fuera un decreto, si no hay una capacidad inspectora suficientemente ágil y con músculo, no tendría mucho sentido. Entonces, ya estamos trabajando para que la inspección sea mucho mayor y garantice que este decreto se cumpla. Y gracias. Para acabar, nosotros nos parece que los 90 días son muchos días para establecer que ese es el criterio de economía colaborativa frente a actividad económica, digamos, que es lo que plantea el Ayuntamiento de Madrid. ¿Qué habréis propuesto Creemos vosotros? que es mucho, que tenemos que reducir ese tiempo. Primero, que las viviendas tienen que estar controladas desde el primer día que se ponen en el mercado. Y segundo, que nos parece sinceramente mucho tiempo. La mayoría de quienes están actuando en la Ciudad de Madrid, muchas de las viviendas son viviendas de gente que está haciendo una actividad económica y, por lo tanto, tenemos que ser conscientes de eso. Y yo creo que el Ayuntamiento tiene que estudiar y pensar esa propuesta. Un dato por quedarnos con él. Vosotros decís que menos de 90 días. ¿Tenéis una propuesta sobre la mesa de cuántos días deberían ser? Estamos estudiando la propuesta, pero nosotros pensamos que desde el primer momento debería haber un control de las viviendas que están a disposición como viviendas turísticas. No vale decir a partir de los 90 días controlamos. 90 días, si por lo tanto, me parece muy importante esta cuestión y creo, insisto, que es muy elevado los 90 días, que permite un escenario. Y luego hay otro tema que nos preocupa mucho del Ayuntamiento. ¿Cómo vais a garantizar que las viviendas que hoy están en el mercado, tú has hablado de 10, 12.000, nosotros hablamos a veces de más de 15.000, van a ser viviendas que no van a estar más de 90 días y mañana o a 1 de febrero está puesta en marcha esa regulación? Volvemos a hablar de la inspección. Porque se supone que en este momento en Madrid no debería haber viviendas alquiladas durante más de 90 días, según lo que dice el propio delegado, ha dicho esta mañana en la comisión. ¿Cómo garantizamos eso? Esas son preguntas que nosotros tenemos encima de la mesa. Delegado. Lo ha dicho bien Jaime. Ahora mismo las competencias en materia de regulación turística y también de inspección corresponden a la Comunidad de Madrid. Lo que nosotros hemos hecho con este cambio normativo, es precisamente asumir competencias en materia de regulación turística en base a nuestras competencias urbanísticas, es decir, regular urbanísticamente la vivienda turística. Ello va acompañado, como hemos anunciado y como estamos desarrollando ya dentro de la Agencia de Actividades, que es el órgano encargado de estas inspecciones, de un programa de refuerzo. Un programa de refuerzo que tiene que ver con inspectores que recorran, que revisen páginas web, es decir, aquellos lugares donde se ofertan estas viviendas turísticas. Por cierto, hay una modificación normativa y una modificación legislativa que parece que está planteando el Ministerio de Hacienda, que está pidiendo que se dé cuenta cualquier propietario de vivienda, bien sea un particular o una empresa, que dé cuenta de las noches que alquila su vivienda. Si esto entra en vigor y esa base de datos, no con los nombres, pero sí con el número de noches en las que un propietario ha alquilado su vivienda, esa base de datos se comparte con los ayuntamientos, nuestra labor inspectora, desde luego, mejora exponencialmente.
clarísimamente, ¿no? Porque ya cualquier propietario tendrá que decir, yo he alquilado mi vivienda, tendrá que decirle al Ministerio del Interior, al Ministerio de Hacienda o a quien corresponda, yo he alquilado mi vivienda 48 noches al año, o yo la he alquilado 137. ¿Por qué elegimos 90 días contestando a la portavoz del Grupo Socialista? En primer lugar, porque es el periodo que establece en este momento el decreto vigente de la Comunidad de Madrid, el decreto de 2014, que es una norma de orden superior a la cual nos vinculamos. Evidentemente, si ese periodo desaparece, nosotros tendremos que hacer una revisión y, como bien decía Purificación, tendremos que establecer cuál es el límite de la economía colaborativa, que yo creo que se debe mantener, porque hay gente, no olvidemos, que está completando su hipoteca o que está llegando a fin de mes por alquilar su vivienda o los fines de semana al año. Hay que establecer dónde está ese umbral. Hay que establecer dónde está ese umbral. A lo mejor está en 10 días, a lo mejor está en 3 fines de semana al año, no lo sé, habrá que discutirlo, pero yo creo que esa parte de economía colaborativa siempre se tiene que mantener, no se puede limitar al máximo, pero evidentemente a lo mejor son muchos los 90 días. Nosotros también hemos identificado una cosa en todos estos estudios y análisis que hemos desarrollado a lo largo de este tiempo analizando este tema. Brevemente, delegado. Y no termino. Por debajo de los 120 días, el alquiler turístico no es competitivo con el alquiler estable de 365 días. Por eso yo decía en mi primera intervención que no nos preocupa tanto el alquiler que podemos situar como economía colaborativa, sino el alquiler turístico profesionalizado, que es la mayor parte del alquiler turístico en viviendas de uso turístico. Y por eso lo que hay que regular es el alquiler profesionalizado. Lo establezcamos en 90, en 60 o en 30 días. Begoña Villacís, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento, bienvenida también. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes y gracias a todos por estar aquí, porque yo creo que es importante que de vez en cuando nos juntemos y ojalá esto ocurriese más, porque estoy segura de que escuchando a todas las partes y efectivamente teniendo en cuenta a los vecinos y teniendo en cuenta todos los intereses, estoy convencida de que se pueden llegar a acuerdos. Porque yo creo que a todos los que nos preocupa Madrid nos preocupa un poco lo mismo, ¿no? Y no se aleja mucho de lo que le preocupa a la gente que vive en el centro de Londres o en el centro de París o en el centro, bueno, a los que ya no viven en Venecia. Es un fenómeno que realmente se está replicando en todas las ciudades y que de hecho, viendo otras ciudades sabemos dónde puede acabar Madrid y qué es lo que queremos preservar. Yo creo que es importante que las ciudades tienen que mantener su identidad. En el momento que Madrid se convierta en lo mismo, el centro de Madrid, lo mismo que en el centro de Londres, lo mismo que en el centro de Milán, yo creo que en ese momento Madrid perderá interés incluso para los turistas. O sea, ya no solo para los vecinos, sino para los turistas, ¿no? Porque nos encontraremos con centros que son básicamente réplicas de otras, donde encontraremos las mismas tiendas en unos sitios que en otros y verdaderamente pues perderá casi el interés viajar. ¿Eso cómo se ataja? ¿Cuál es la propuesta de Ciudadanos? Nosotros lo primero que queremos decir al respecto es que cuando nos pongamos a hacer normas, lógicamente tenemos que ser muy serios, ¿no? Que las normas tienen que estar participadas y eso es algo que, bueno, ahora la comunidad se está abriendo a que sea más participada, pero inicialmente en el borrador no encontramos la participación de muchos de los sectores que luego han alegado y que, bueno, si os comprometéis a recoger, pues yo creo que será una buena idea. Y desde luego yo que estoy en el ayuntamiento, lo que sí que puedo decir es que cuando se aprobó la moratoria yo me quedé un poco, sinceramente, estupefacta, porque tal y como se ha presentado, creo que no toca apenas a las viviendas turísticas, porque básicamente se han confundido las viviendas turísticas con los apartamentos turísticos. O sea, ahora mismo tenemos que ir a las viviendas turísticas que básicamente están en comunidad. Esa ha de ser la prioridad, ¿no? Porque son las que están de alguna manera quebrando esos, no en todos los casos, pero en algunos casos provocando problemas de convivencia. Y sin embargo, en la moratoria que presentaba el ayuntamiento, realmente lo que estaban presentando pues afectaba básicamente a apartamentos hoteleros y a hoteles, que es a lo que se limitaba la moratoria. Como todos sabemos, según el Código de Edificación, unos tienen requerimientos de uso residencial y los otros tienen requerimientos de uso turístico. ¿Qué pasa ahora mismo? Que quien se quiera dedicar a esto está también bastante desorientado. O sea, no pensemos tampoco en aquella gente que se quiera dedicar a la economía colaborativa, siempre y cuando lo consideremos así, bueno, que yo creo que hay casos que efectivamente es así, lo acaba de explicar Calvo y estoy de acuerdo en eso. ¿Qué tiene que hacer? ¿Cómo solicita una licencia? Y si no sabe cómo solicitar una licencia, porque no existe un procedimiento, ¿cómo va a afectar esa moratoria a estas personas que a día de hoy no tienen licencia? Es decir, esa moratoria que ha presentado no afecta realmente a las viviendas turísticas. A mí sí que me gustaría que se me respondiese a eso y luego, por otro lado, que me digan también desde el Ayuntamiento de Madrid cuántas inspecciones han hecho, puesto que también tienen competencias, no hay que olvidarlo, en materia urbanística. Pregunta directa para José Manuel Calvo, después un minuto para el consejero y el resto, porque nos acompañan, decirles
también Vicente Párez, responsable de Urbanismo y Vivienda de la Federación Regional de Asociaciones de Vecinos. Desde la Federación de Apartamentos Turísticos está David Tornos, Adolfo Meras, el presidente de Madrid Aloja, Manuela Martínez, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas, y también una de las integrantes del colectivo de Lavapiés, otro de los distritos afectados, como es Cristina Hernández. Pero, delegado, por alusiones, respuesta a Begoña Villacís. Begoña, yo creo que has entendido la moratoria o la nueva normativa y la moratoria aplicada a determinados barrios justo al revés. La moratoria en este momento y la nueva normativa aplica al conjunto de las viviendas de uso turístico de la ciudad de Madrid. Básicamente porque ninguna, lo explico, porque ninguna tiene licencia o prácticamente ninguna tiene licencia. Por lo tanto, ¿cuál es la exigencia nueva? Begoña, no me interrumpas, por favor. ¿Cuál es la exigencia nueva que se establece? Que ahora cualquier particular o empresa que quiera poner su vivienda en régimen de alquiler turístico profesionalizado, es decir, por encima de los 90 días, tiene que tramitar una licencia de actividad. Dices, ¿no sabemos qué licencia hay que tramitar? Sí, una licencia de actividad, como hace una zapatería, como hace un bar, como hace cualquier otro tipo de comercio. Una licencia de actividad perfectamente reglada y estipulada en las ordenanzas del Ayuntamiento de Madrid. Y dices, esto afecta fundamentalmente a los hoteles. No, precisamente a quien no afecta es a los hoteles, o sobre todo a aquellos hoteles implantados en edificios de uso terciario. Afecta a la transformación del tejido residencial para evitar esto que decía Íñigo precisamente, la terciarización. Y te pongo un ejemplo que tú conoces bien, el edificio España, que todos y todas conocéis. El edificio España es un hotel situado ya en un edificio de uso terciario. En este momento se está rehabilitando y los promotores están tramitando una licencia de obras y también una licencia de actividad para implantar uso hotelero. Bien, pues este ejemplo tan claro, un hotel en el centro de Madrid, allí donde aplica la moratoria, no se ve afectado por la moratoria, porque es un hotel en uso terciario que ya puede continuar con el desarrollo de sus obras. A quien afecta es al tejido residencial, bien para implantar, como dices, apartamentos turísticos o bien para implantar viviendas de uso turístico en el centro de Madrid. Consejero, sí, pero rápido, porque quiero que también intervengan el resto de personas y que pidan la palabra algunas de las personas que aquí nos acompañan. Por supuesto que estamos analizando todas las alegaciones y parte de ellas ya están incorporándose para enriquecer el texto. Y respecto a lo que decía la portavoz socialista y un poco el concejal respecto al decreto de 2014, se hablaban efectivamente de 90 días. Para su tranquilidad, también para la de la portavoz, en el nuevo decreto desaparecen los 90 días. Es decir, el ayuntamiento, en el uso de sus competencias, podrá regular desde el día 1. Nosotros regularemos desde las nuestras, desde el día 1, y el límite de los 90 días ahora mismo ya no es, como él decía, en cuanto somos un rango superior, ya no será una limitación que proponga la Comunidad de Madrid, sino que nosotros hacemos desaparecer la habitualidad. Que en este momento está vigente y tenemos que asumir. Sí, no, yo hablo del, quiero decir, este debate sobre el nuevo texto, que es el texto que yo conozco, el texto de 2014. Entonces, quiero decir que para la tranquilidad de todos desaparece completamente la habitualidad y los 90 días para que, insisto, los ayuntamientos todos, también hablaban de pequeños municipios, puedan desde el día 1, en uso de sus competencias, llevar a cabo cualquier tipo de regulación. Harán eso también, señor Calvo. ¿Perdón? Está anunciando el consejero precisamente la intención de matizar eso en el decreto. Sí, como digo, nosotros en este momento nos vinculamos al periodo que fija una norma de orden superior, que es el decreto de 2014. Pero una vez que eso se modifica, si ese decreto cambia, cambiará. Abriremos un debate para ver dónde se establece, como he dicho, el límite de la economía colaborativa y dónde se establece el alquiler profesionalizado. Venga, turno de palabra para Manuela Martínez, presidenta del Colegio de Administradores de Fincas. Manuela. Gracias. Bueno, estamos hablando efectivamente de un decreto y nos estamos olvidando, como decíamos, de los propietarios. La convivencia en las comunidades de propietarios es bastante difícil y esta nueva situación, digamos que no la mejora. No estamos hablando de la inseguridad que se crea en el edificio, con esta entrada y salida de gente, el uso y desgaste de los elementos comunes, de las instalaciones, de los servicios. El decreto debería de contemplar un encarecimiento de la cuota de comunidad en aquellos propietarios que van a utilizar estas viviendas para uso turístico. Entendemos también, desde el Colegio Profesional de Administradores de Fincas de Madrid, que deberíamos delimitar hasta un máximo de un 40% el uso de turismo o turismo en vivienda dentro de un edificio residencial y que deberíamos de cambiar este tipo de licencia residencial a uso terciario, establecer una nueva actividad económica y que paguen y tributen como cualquier otra firma o empresa que se vaya a instalar en una comunidad de propietarios. Cambiar estatutos, cambiar la ley. Como vicepresidenta del Consejo General y a nivel nacional os vamos a presentar la nueva Ley de Propiedad Horizontal, que ya llevamos 2 años trabajando y que además contempla esta situación
dado que no la teníamos cerrada y que os la presentaremos a los diferentes partidos políticos para que podáis valorarla y que espero que la apoyéis también igualmente. Muchas gracias. También quería que participase Enrique Villalobos, que es el presidente de la FRAM, de todo lo que está escuchando a los portavoces de los diferentes partidos políticos y lo que se está debatiendo en la mesa. ¿Cómo se queda? En términos generales se están planteando cosas sensatas. Lo que pasa es que son, pues lo de siempre, buscamos el fallo, ¿no?, del otro, como es normal por otro lado. Sí, a ver, el nuevo decreto, la supresión de la habitualidad es una buena noticia. En el sentido de que a lo mejor no aportaba grandes cosas, pero en el fondo, y la clave, yo creo que Purificación la daba, está en la falta de inspección. José Manuel, yo creo que el Ayuntamiento tiene competencias suficientes para, desde las normas que hay en el Plan General, hacer inspecciones que nos eviten el que hoy por hoy haya toda esa economía y toda esa actividad sumergida. Y la Comunidad de Madrid está obligada, cuando menos moralmente, a dotar de los medios necesarios a los ayuntamientos. Si no se hace eso, jamás vamos a poder garantizar el cumplimiento de ninguna norma. Lo que necesitamos es poder tener elementos que nos permitan controlar, porque desde el momento en el que hay las declaraciones responsables como forma, como pistoletazo de salida a cualquier actividad, pues necesitas a alguien que vaya a ver si la declaración responsable se está cumpliendo o no. Vamos a ver cómo lo están viviendo en un barrio como Lavapiés, porque nos acompaña Cristina Hernández, que es una de las integrantes del colectivo Lavapiés. Cristina, hola. Hola, pues en el barrio ya sabéis cómo se vive, o sea, cada vez se vive menos. En vez de cumpleaños se habla de burofaxes en los WhatsApp y la mayoría de los amigos ya se están yendo. El piso debajo de mi casa lo alquilan por 2.500 euros, con lo cual no conozco a nadie que pueda vivir ahí. Pero aparte de eso, yo he estado recogiendo todo lo que hablaba la gente y quería hacer preguntas concretas sobre las intervenciones, por favor. Sorprendentemente estoy completamente de acuerdo con el representante de Airbnb. Queremos favorecer la economía colaborativa y queremos acabar con las BUT profesionales. Lo que no estamos de acuerdo es con las cifras que da. La web Moratoria EU, que lanzamos ya hace tiempo con la FRAN, la PA y un montón de colectivos, las encontráis, son fuentes de Insider Airbnb, y es el 4,3 frente al 95,7%, 4,3 de pernoctaciones en economía colaborativa, 95,7% en BUT. Pero estamos completamente de acuerdo con ellos, con Airbnb, en que queremos fomentar la economía colaborativa y acabar con las BUT profesionales. Con Raquel, con todos esos multipropietarios que aparecen con un solo nombre, pero que en realidad hay fondos de inversión internacionales, grandes holding hoteleros, con distintos nombres, pero todos en Airbnb, son el mismo. Es muy fácil de controlar eso. Luego, en eso también iba lo que decía el consejero de la Comunidad de Madrid, sobre proteger a las vecinas, y a ese 4,2% de economía colaborativa estamos encantadas de protegerlas, porque además tienen a los turistas o a los pernoctadores en su propia vivienda, es decir, no van a estar solos deambulando por el portal montando fiestas. Recordemos que eso se define como alquilar una habitación de tu vivienda de uso habitual, o sea, solo puedes alquilar la vivienda en la que estás empadronado y en la que vives. Luego quería también ir a lo que estamos hablando todo el rato de viviendas de uso turístico. Nosotras consideramos que eso es un oxímoron, una incoherencia. Una vivienda de uso turístico no es una vivienda, es un negocio. Es una vivienda vacía como vivienda y es un negocio. Entonces no podemos hablar de viviendas de uso turístico como si fuera vivienda. De lo que estamos hablando es de la sustracción del parque de vivienda ya débil, con 10 desahucios por hora en este país, encarecidísimo. Estamos hablando de sustraer a manos de la economía especulativa internacional un gran porcentaje. Un turista por cada 2 habitantes en el centro de Madrid quiere decir un plaza de dormir, no personas por la calle. Luego, respecto a lo que decía el decano del Colegio de Arquitectos, por Cristina, supuesto, súper breve, 2 cositas. Sí. Es súper breve. La normativa es súper importante, por eso no entendemos que el Ayuntamiento de Madrid quite
la normativa de la norma de entrada única. Y respecto a Ciudadanos, es la última, brevísimo, estamos también, sorprendentemente de acuerdo, completamente con Ciudadanos. Queremos participación. Y Ciudadanos ha tenido la ocasión de demostrarlo cuando hemos presentado la ILP de Vivienda de Madrid en la Asamblea de Madrid. El Ayuntamiento ha tenido, y la rechazó, la vetó, una iniciativa legislativa popular con 73 firmas. El Ayuntamiento, cuando le pedimos participación en el proceso de moratoria, y el PP la tiene cuando ahora traemos a toda la paz estatal y a todos los colectivos de Vivienda de Madrid a la gran manifestación del 3 de marzo que estamos organizando por el derecho a la vivienda, a la que se ha adherido todo Madrid y gran parte del Estado. Decano, ¿estamos echando a la gente de los barrios? Pues no voluntariamente, pero sí de facto. Y como existen medios para evitarlo, realmente creo que lo que hay que desplegar es todas las acciones al mismo tiempo. Pero no estamos mencionando... Enrique dijo un tema, dice, ¿debe haber viviendas sin baño en Madrid? Pues no debe haber, porque además ese número está enquistado desde hace décadas, ¿no? Entonces lo que necesitamos es una acción pública contundente que vuelva a hacer habitable el centro, donde pueda haber de nuevo niños, familias, todo tipo, todo el rango, y también, evidentemente, turistas, pero sobre la base de que exista fundamentalmente un entorno habitado. Y eso significa un equilibrio. Si me permites, solamente también haciendo referencia a lo que dice la Asociación de Lavapiés, Airbnb es extremadamente sensible sobre los temas de vivienda. Y tan es así que hoy por hoy en España somos la única plataforma que ha implantado en Ciutat Bella unos límites y un coto a su oferta, esto en Barcelona, ¿no? Más la colaboración efectiva que hacemos con el Ayuntamiento de Barcelona, que la alcaldesa reconoció durante Fitur hace unas semanas, ¿no? Y somos la única plataforma que hace esto de forma ya no solamente reactiva, sino proactiva. Pero además de eso, yo creo que estamos hablando ya no solamente de defender ese modelo colaborativo que también conocéis en el barrio de Lavapiés, sino en potenciarlo, porque yo creo que ni aquí el ayuntamiento ni la comunidad nos van a decir que los turistas van a dejar de llegar. Y mi pregunta es, ¿en qué modelo y a quién queremos que los beneficios del turismo vayan? Y por lo que Airbnb respecta, queremos que vayan a los vecinos de Lavapiés. Y si se potencia el modelo que muy bien conocéis ahora a través de la regulación, creo que se iría por el buen camino, a menos que nos digan que van a dejar de venir turistas en los próximos años una vez se apruebe el decreto. Enrique, ¿por qué dices que no? Porque los datos que estamos escuchando, en realidad lo que traen de fondo es que hay una tienda para turistas en vez de una panadería. Es que hay una serie de establecimientos de comida rápida, de una serie de cosas que no necesita el vecindario, frente a, por ejemplo, una zapatería, una tienda, una librería o una tienda de juguetes para tus hijos. Eso es lo que significa la turistización en el centro de las ciudades. Significa que dejen de ser sitios habitables para Enrique, las personas. Pero estarás de acuerdo conmigo que esto es un problema de holístico, que no depende solamente del alojamiento. Lo que se ha promocionado y se ha vendido de Madrid fuera en los últimos 20, 30, 40 años ha sido ese centro. Yo quisiera que también, como hace rato se hablaba de rigor, hubiera rigor en esto. Como para el tema de la vivienda, hace rato le pregunté a nuestro equipo de datos que me dijeran cuántas noches una vivienda entera que hoy en día se anuncia en Madrid necesita anunciarse para que sea igual de rentable que un alquiler a largo plazo. 245 noches. Y este es un dato que estoy publicando ahora en mi cuenta de Twitter, junto con otros datos al respecto que son reales. No pretendamos que los problemas de vivienda en esta ciudad ni de turistificación se van a resolver con esto. Es una pieza. Si le estamos vendiendo eso al turista, le estamos engañando. Eso es lo primero. Y el decreto, por mucho que intente proteger al consumidor, no va a conseguir el que no se le engañe al venderle una ciudad que no es. Vamos también con algunas preguntas del público, enseguida con el presidente de los hoteleros, pero quería que interviniesen. A ver, el primero de ellos, los micrófonos inalámbricos. Sonia, un segundito. Paloma Sobrini, es que mucha gente para hablar, lógicamente. Quería también que interviniese el público. Primero de ellos, ¿quién es? Hola, buenas tardes. Hola, Soy Jordi. Jordi Gordon de Malasaña. ¿Dónde están los derechos de los habitantes y los vecinos del centro de Madrid en este debate? Se pasa la pelota y aquí no se habla del problema fundamental, que es los derechos de los habitantes del centro de Madrid y los derechos de la ciudad en última instancia, porque eso es lo que está en peligro. ¿Cómo se puede vivir en un sitio cuando se transforma por arte de Birbiriloque un edificio en un hotel sin regulación, y donde es imposible dormir, donde es imposible convivir y donde es imposible, y de repente pues la cocina está en el pasillo prácticamente en la escalera, sin salida de humos, y todos los vecinos tienen que aguantarse con ese tipo de cosas? Es decir,
Ese es el problema, los derechos y la inseguridad jurídica. Se habla aquí mucho de seguridad jurídica, pero solo se habla por parte de la Comunidad de Madrid, por ejemplo, en su decreto solo habla de una cosa, los derechos de los turistas y los derechos de los empresarios, pero no de los derechos de los habitantes del centro de Madrid que tenemos que soportar todo Jordi, una esto. pregunta concreta. Sí, entonces, una cosa. Es decir, ¿hay algún tipo de posibilidad de compromiso por parte de las fuerzas políticas sobre que realmente esta regulación nos lleve a defender los derechos y se invierta la pelota? Primero los derechos de los habitantes, los derechos de la ciudad y después la actividad económica, no al revés. 30 segundos para el consejero y 30 segundos para el delegado. Consejero. Por supuesto, es imprescindible velar por los derechos. Es imprescindible velar por los derechos de los ciudadanos. Sí es cierto que lo que estamos debatiendo aquí es desde la perspectiva competencial de la Consejería de Turismo. Quiero decir que es muy restrictiva en cuanto a dónde puede llegar, pero por supuesto, es que yo vivo en el centro de Madrid, yo en mi edificio, que no sé antes quién decía, tengo viviendas de uso turístico, es cierto que debo de tener suerte porque no me generan una problemática excesiva, pero sé lo que es convivir con una vivienda en la que paulatinamente y de manera continua vienen diferentes personas. Por supuesto que nos importa muchísimo el ciudadano, el vecino y, por supuesto, el modelo de ciudad. Es evidente, pero insisto, la Consejería de Turismo tiene unas competencias muy limitadas al respecto. Delegado. Ni económicas, ni... Absolutamente comprometidos con ese derecho. De hecho, lo que nosotros estamos planteando es este cambio normativo, es un paso de un proceso mucho más amplio que lo que tiene por objeto es establecer una calidad urbana en base a una normativa urbanística en el conjunto de la ciudad y en particular en el Distrito Centro a través de este plan de control de alojamiento, de usos de alojamiento turístico. Es decir, como planteaba anteriormente, definir números clausus, definir capacidades máximas del uso turístico incorporando todas sus modalidades, incorporando el hotel, el apartamento turístico y también la vivienda turística para garantizar un porcentaje máximo de ese uso que permita la convivencia con el residencial y, como digo, con otro tipo de usos. Esa es la mayor garantía de que los barrios no se transformen y conserven su identidad, como está demandando en este caso Jordi. Presidente de los hoteleros, ¿ve posible una convivencia, dado el grado de confrontación? Pues lógicamente sí, porque además yo creo que para eso están las leyes. Las leyes son las que nos tienen que marcar la seguridad jurídica y las normas donde todos nos tenemos que someter. A mí me ha sorprendido la intervención de la portavoz del barrio de Lavapiés y el de Malasaña, porque precisamente esto es lo que yo he venido denunciando desde la hotelera, la existencia de hoteles piratas, porque yo les llamo así, son supuestamente viviendas de uso turístico que de viviendas tienen algo, pero son turísticas. Yo diría que, como en su día alguna personalidad de este país dijo, una taza es una taza y un plato es un plato, un hotel es un hotel y una vivienda es una vivienda. Y en este caso las viviendas son hoteles, se han convertido en hoteles. Y después discrepo del representante de Airbnb, puesto que efectivamente hablan que nosotros no estamos en contra de ese modelo de economía colaborativa moderada y normal. Pero es que si tenemos en cuenta los datos que los tendrán ellos de sus plataformas, ¿cuál proporción de ciudadanos de economía colaborativa hay ahí y cuántos son de grandes organizaciones que se dedican de forma más o menos, yo diría, alegal a explotar viviendas de uso turístico? Hay verdaderos hoteles, hay una especulación enorme y a mí lo que no me cabe la menor duda que la subida de los precios de la vivienda de Madrid, como es lógico, es un problema de oferta y demanda. En estos momentos la demanda está yendo a vivienda de uso turístico, por lo tanto la oferta sube, eso es evidente. Gracias, ¿Puedo responder presidente? por alusiones directas? Por alusiones, pero rápido, porque tenemos más público que quiere intervenir. Datos que creo que como cualquier empresa o como los hoteles tenemos derecho a dar y que nuestros datos son creíbles. 81% de nuestros usuarios de Airbnb en Madrid tienen un solo anuncio. Y también pregunto, ¿por qué regular desde lo que va mal o la gente y desde los malos
los actores. Este debate se llama Madrid Futura. Y como comentamos, ¿para quién van a ir los beneficios del turismo que sigue creciendo en esta ciudad? ¿Por qué si todos estamos de acuerdo, incluyendo los hoteles, el ayuntamiento, la comunidad, lavapiés, no regulamos para potenciar precisamente este modelo, que es lo que un Madrid Futura y una ciudad de futuro necesita? Enrique Villalobos de la FRAM y ya vamos muy a seguir rápido, con más voy a público. completar el dato. Es verdad, el 80% solo tiene un piso, pero también es verdad que el 20% reúne el 50% de los pisos. El 20% reúne el 50% de los pisos. Siguiente pregunta del público. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Cómo se llama? Francisco López. Soy el responsable de una empresa de arquitectura e ingeniería y velamos por los intereses de Es el responsable de una empresa de arquitectura. De arquitectura e ingeniería. Nos dedicamos a licencias de obras, licencias de apertura. Y me llegó la siguiente nota, y esto un poco referente a lo que acaba de comentar José Manuel Blanco. Abro comillas. A la vista de lo anterior y ejecución del acuerdo de la Junta de Gobierno de fecha 1 de febrero de 2018, procede suspender la tramitación de aquellas licencias que se encuentran afectadas por el mismo. En particular, las entidades colaboradoras urbanísticas se abstendrán de presentar por registro físico o telemático solicitud de licencias afectadas por el acuerdo de Junta de Gobierno. Y si ya lo hubieran hecho, no deberán emitir el certificado de conformidad correspondiente. Llevo 2 años tratando de obtener una licencia por la dificultad de los técnicos, la escasez de ellos, para una licencia de un hostelero que ha alquilado su local de abajo para obtener acceso independiente, porque el uso hotelero de hostal está totalmente regulado, no así las viviendas, que es lo que estamos tratando. Pues a ellos, después de 1 año, se les ha suspendido la tramitación de licencia. Y tengo varios casos de esos. ¿Qué respuesta tenemos a ese caso? Delegado. Entendiendo el malestar, en este caso de Francisco y del promotor afectado, en esto consiste una suspensión de licencias. En esto consiste una suspensión de licencias, en que se suspenden licencias en base a una serie de criterios que son los que se han definido en esa consulta a la Comisión de Interpretación del Plan General. En este caso se trata de licencias, como digo, que vayan a transformar tejido residencial o que estén implantadas en aquellos edificios donde el uso cualificado es el residencial exclusivamente. Si estuviéramos hablando de un edificio de uso terciario, un hotel que quisiera rehabilitarse, reformarse o ampliarse, no se vería afectado por esta moratoria que ha decretado el Ayuntamiento de Madrid, o si estuviera en uno de los barrios que no están incluidos en el ámbito que afecta a la moratoria. Eso no hay forma de poder, delegado. Marta, vamos a ver, una moratoria es, para que los que nos están escuchando tengan una imagen más gráfica, es parar el balón, levantar la vista y ver qué ocurre. Y en ese escenario, pues lógicamente hay algunos procedimientos que se ven interrumpidos. Hemos tratado además de minimizar ese alcance y hemos informado, como bien ha dicho Francisco, a todas las entidades colaboradoras que tramitan licencia de que inmediatamente informen a los posibles afectados. Pero una moratoria consiste en esto, es decir, se para durante 1 año, establecemos esas capacidades máximas, esos números clausus y después continuamos. Más preguntas del público. ¿Quién tiene el micrófono? Hola, buenas tardes. Mira, yo vivo en Chueca, he vivido todo este proceso de rehabilitación de Chueca desde el 93. Y la gracia de Chueca es su gente y el movimiento. O sea, a Chueca no vienen a ver el Museo del Prado, que no está aquí. Vienen a vivir la calle, a vivir el ambiente. Si convertimos Chueca en pisos turísticos, ese ambiente desaparece. Eso ya lo creo que lo hemos hablado. Y luego, estas son preguntas sencillas para el consejero y para Airbnb. ¿Quién va a venir a recoger las basuras en los rellanos que dejan los turistas? ¿Quién va a recoger las colillas en escaleras de madera? ¿Quién va a evitar los ruidos de las maletas bajando las escaleras, pum, 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 pum? Porque eso no lo puede controlar ni Airbnb ni el decreto del consejero. Entonces, y esas son preguntas sencillas que afectan a la convivencia de las comunidades de vecinos y a la gente del barrio. Gente que hemos levantado barrios como Malasaña, como Chueca y como Lavapiés, y que no nos merecemos esto, ¿vale? O sea, simplemente. Vamos con más preguntas antes de ir respondiendo, porque hemos hablado también mucho en la mesa. ¿Quién tiene el micrófono? ¿Quién eres? Mi nombre es Leticia. Yo comparto mi casa propiedad con turistas. ¿sí? Yo estoy en el caso de la economía colaborativa. Yo tengo el otro lado de la reja. ¿sí? Si no fuera por esos turistas que vienen a mi casa, yo no tendría para pagar los gastos de mi casa. Claro. Y soy propietaria, no estoy de alquiler, ¿sí? Yo tengo 63 años, como todas las mujeres de toda la historia
he recibido turistas, como antiguamente las viudas han recibido gente en sus casas o estudiantes, ¿sí? Yo creo que una cosa es Uber y otra cosa es el BlaBlaCar, ¿sí? Yo estoy en el caso de BlaBlaCar, nunca me imaginé que iba a hacer esto, ni siquiera hablo idioma, ¿sí? Y no he tenido ningún problema. La única propietaria que vive en ese edificio soy yo. Todos los demás son de alquiler turístico. Y quiero decir una cosa, he vivido en muchas zonas de Madrid, en muchas casas. Desgraciadamente la convivencia con los vecinos se ha perdido porque cada uno va a su rollo, ¿sí? Y la verdad es que a mí los turistas, si me dan un problema un día y si me dan un ruido un fin de semana, es eso, un fin de semana. Yo he tenido, pero digo vecinos, no en mi casa, yo he tenido problemas con vecinos problemáticos, con ocupas en otras viviendas donde no ha habido turistas. Entonces también yo creo que mucho de esto se ha hecho leyenda, porque todo el edificio de mi casa se alquila por Airbnb, todo. ¿Sí? Y yo soy la única que alquila una habitación que era de mi hijo, que es un caso de economía colaborativa. Vamos con más casos. Muchísimas gracias para que dé más tiempo a hablar. Pero es un caso de economía colaborativa y tengo que decirlo. Y yo no doy patadas al pesebre. Muchas gracias por habernoslo contado. Más gente, ¿quién tiene el micrófono ahora? ¿Cómo te llamas? Hola, soy Leticia y también soy vecina del barrio. Yo primero quería reforzar lo de ¿y dónde está el responsable de vivienda en este grupo? Porque con lo de esto no es mi competencia, bueno, pues traigamos al que tiene la competencia para que no se pasen el balón. A quien queremos ver y oír es al responsable de vivienda, porque estamos hablando de viviendas. Me gustaría hacer una pregunta al consejero, por favor. Quería saber por qué se está atacando mi derecho de propiedad. Yo soy propietaria también, pero es que yo he comprado mi vivienda en un edificio residencial y ustedes dicen, no, la ley de propiedad horizontal, pero eso no es exactamente así, porque la ley de propiedad horizontal los vecinos no pueden decidir cosas que están prohibidas. Mi edificio es residencial, yo no puedo decidir montar un bar, coger clientes por internet y por el hecho de que yo esté adquiriendo clientes por internet no podemos decir que mi actividad es alegal. O sí, ¿puedo mañana montar un after hours en un cuarto piso de una vivienda residencial aquí en el centro? ¿Puedo? No, no puedo. Y incluso no lo tenemos que decidir por unanimidad, el que se prohíban los after hours en mi piso en la cuarta planta. O sea que realmente esa escapatoria de que lo tienen que prohibir los vecinos no es así. Yo quiero la seguridad jurídica de que yo he comprado mi vivienda en un edificio residencial donde estaba prohibida la actividad hotelera o hostelera o el alojamiento turístico. Y ahora me encuentro con que lo hay. Y ni la administración de la comunidad ni el ayuntamiento viene, inspecciona y lo cierra. Y mi pregunta es, ¿por qué? Entonces, no me vale el que esto es alegal. ¿No es alegal? Yo he comprado en unas condiciones mi vivienda. ¿Por qué me las quieren cambiar ustedes? Leticia, gracias. Consejero. No, la ley de propiedad... No me he inventado lo que dice la ley de propiedad horizontal y evidentemente habla de diferentes, además, particiones respecto a lo que entre toda la comunidad debe decidir. 3/5 partes, lo que tenga que ver con los ascensores, etc. Insisto, cuando en 1960 se redacta esta ley, no hay ni por asomo presentimiento de que esto iba a llegar ni a Madrid ni a ninguna ciudad del mundo, ¿cierto? Pero es que la ley, yo he hecho una consulta a la Abogacía General a este respecto. Y cuando dice que todo lo que esta ley nos recoja tendrá que ser aprobado por unanimidad, no tenemos ninguna herramienta, pero ni siquiera el Ayuntamiento de Madrid, ni las comunidades, ningún ayuntamiento, ninguna comunidad autónoma, para poder habilitar de una herramienta a los propietarios para que, con el porcentaje que correspondiera, puedan prohibir esta y cualquier otra implantación. Tienes razón en que tú no puedes poner un bar, porque como decía el concejal, el uso terciario está perfectamente clarificado en ese tipo de establecimientos. Y por lo que decía también el concejal, teniendo en cuenta sus competencias urbanísticas, hasta a partir de ahora, a partir del día 90, será un uso terciario, pero insisto, una vez aprobado el decreto de la Comunidad de Madrid, ese límite de días será absolutamente aleatorio, dependiendo de lo que quiera hacer cada ayuntamiento, porque, insisto, la habitualidad desaparece del nuevo decreto precisamente para que los ayuntamientos, en uso de sus competencias, puedan decidir qué es terciario, qué no es terciario. Tampoco las comunidades autónomas, al menos las que no tienen competencias fiscales, pueden decidir entre lo que es una actividad económica y economía colaborativa. Yo puedo darte mi opinión, pero como comunidad autónoma no tengo ninguna herramienta ni ninguna competencia para decir qué es una economía colaborativa, como decía la anterior participante. No tengo la competencia.
Los políticos están evidentemente para recoger las preocupaciones de los ciudadanos, pero cada una de las competencias están perfectamente repartidas entre las diferentes administraciones y ni el ayuntamiento ni nosotros tenemos competencias en materia económica para delimitar qué es. Consejero, gracias. Leticia, gracias. José Manuel Calvo, 30 segundos, porque nos acompañan también en una fila cero algunos representantes que todavía no han intervenido. Delegado. Pero a mí sí me gustaría trasladarle a Jaime una duda, que es ¿por qué fijáis entonces, si sabéis que no tenéis competencias y no os gusta esa limitación o esa condición que establece la ley estatal, por qué la establecéis entonces como una condición que es la base fundamental para autorizar o no la vivienda de uso turístico? ¿Por qué no planteáis una alternativa, como decía aquí, que vinculémonos exclusivamente a los planes de protección de barrios o a los planes de capacidad turística que establezcan los ayuntamientos correspondientes? Vinculémonos a determinada normativa urbanística que establezcan los ayuntamientos correspondientes. No, lo centráis en las comunidades de propietarios porque es una manera, efectivamente, como bien decía la vecina, de lanzar la pelota a los vecinos, sabiendo que además los vecinos tienen muy pocas herramientas para actuar. Igual que antes me decías, a partir de ahora no nos mojamos, los 90 días nada, lo que queráis, lo que decidáis, desde el día lo que 1. queráis vosotros, No, y estupendo, y nosotros nos vamos 1. a mojar, pero esta es la celebro. naturaleza del decreto, es no mojarse. No es cierto. Colocan en las comunidades de propietarios la responsabilidad de autorizar unas viviendas turísticas y colocan en los ayuntamientos, que la asumimos, la responsabilidad de definir ya es hora dónde de que está el asumáis umbral vuestras de la economía responsabilidades, colaborativa y efectivamente. dónde está la profesionalización del alquiler turístico. En la fila cero. Ahora seguimos también conociendo más historias de las personas que nos acompañan, pero está el representante, el vicepresidente de la Federación de Apartamentos Turísticos, que es David Tornos. Vamos a dejarle un micrófono. Tiene un minuto para su intervención. Queríamos contar también con su opinión, David. Muy bien. Buenos días, buenas tardes. Nosotros defendemos las cosas bien hechas. Lo que defendemos desde la Federación y desde las empresas que nos dedicamos a esto es una actividad bien reglada y que se pueda llevar a cabo, ¿no? Lo que está haciendo el Ayuntamiento con la moratoria es una prohibición encubierta. No es sostenible alquilar 60 o 90 días un apartamento porque nadie lo va a hacer, se va a ir a alquiler convencional. Nosotros lo que hacemos, como bien ha dicho el señor Villalobos, es tener los teléfonos de las comunidades de propietarios, unos aparatos que miden los decibelios con un teléfono 24 horas para atender las molestias que pueda haber con los vecinos. Yo llevo más de 10 años haciendo este trabajo. En Madrid y os aseguro que tengo muchas fincas. Por favor, os aseguro que llevo muchas fincas desde hace más de 10 años, como bien decía esta señora, y no tenemos ningún problema, porque a nosotros no nos interesan los problemas, porque los problemas al final que tiene un propietario con los vecinos los vamos a tener nosotros con el propietario y es en contra de nuestro negocio. Nosotros cuidamos nuestro negocio, intentamos que sea un turismo de calidad, porque los apartamentos y las viviendas de uso turístico también tienen muchas cosas buenas para el comercio y para la ciudad. Bueno, hay que limitar, hay que controlar, perfecto, pero la prohibición encubierta, porque yo me gustaría preguntarle al concejal, dice que se puede regular, o sea, que se puede hacer una licencia en una vivienda, que perfectamente, y yo le pregunto qué hay que hacer para tener una licencia, como bien ha dicho antes, una vivienda suelta en un piso, en un edificio. Delegado, rápidamente. Pues solicitar cualquier actividad, la implantación de cualquier actividad terciaria en un edificio residencial. Fíjate, ha dicho algo el representante de las plataformas de vivienda turística que me ha interesado mucho. Y es nuestro criterio y además nuestros análisis coinciden. Que es que por debajo de 60, 90 días, nosotros entendíamos incluso por debajo de 120 días, no es rentable el alquiler turístico. Y ha dicho, volverán al alquiler tradicional. Estupendo, ese es nuestro objetivo. Que la vivienda se ponga en alquiler tradicional, en alquiler estable. No, por debajo de 90 días, evidentemente, existe la economía colaborativa de la que hablaba Airbnb, la economía colaborativa de la que hablaba la representante de Lavapiés, donde vas, la economía colaborativa en sus distintas modalidades. La economía colaborativa de la vecina que alquila su habitación, ningún problema. La economía colaborativa de BlaBlaCar, pero por encima es un alquiler profesionalizado que no se puede dar. Se tendrá que volver al alquiler tradicional para garantizar que el tejido residencial y que los residentes se mantienen en el centro de Madrid también. Vamos con más historias de Ciudadanos. Nos da tiempo un par más, por favor. ¿Quién tiene el micrófono ahora? Sí, buenas tardes. ¿Quién es? Carlos Luna, abogado urbanista. Bueno, una serie de constataciones y una pregunta al final. Constataciones muy breves. Yo creo que el señor Villalobos, ¿sí? el señor Villalobos ha descrito perfectamente la situación.
y, sin embargo, apela a responsables públicos para resolver esa situación y parece que, aunque todos dicen que están de acuerdo en resolverla, pues no la resuelven. Constataciones. Decreto de la Comunidad de Madrid. Es verdad que la Comunidad de Madrid tiene competencias en materia de turismo y no en otras, y son limitadas, pero las tiene. El decreto actual realmente es un parcheo del decreto del 14 y establece ciertos más requisitos para un alojamiento de uso turístico, pero no establece las limitaciones, y lo puede hacer desde la perspectiva del turismo, las limitaciones a la actividad turística dentro del ámbito territorial de sus competencias. Y, en segundo lugar, remite a las comunidades de vecinos un problema que deberían resolver ellos, generando una discordia interna que no es necesaria. Por lo que se refiere al Ayuntamiento de Madrid... Le voy a pedir que sea breve, le quedan 15 Sí, muy breve, segundos. muy brevemente. El Ayuntamiento de Madrid tiene las normas del Plan General de Ordenación Urbana que en el uso residencial, que es el 90% o el 99% de los casos que estamos hablando, es incompatible con la explotación de una vivienda de uso turístico. Y, sin embargo, no pone en marcha actualmente las competencias que tiene de inspección y de sanción para los casos que se produzcan. Antes se le ha hecho una pregunta al delegado y decía, ¿cuántas inspecciones se han practicado? ¿Cuántas órdenes de clausura? Señor abogado, la pregunta, por favor. Bien, este es un tema que solamente se resuelve combinando las competencias que tiene tanto la Comunidad de Madrid como el Ayuntamiento de Madrid. ¿Para cuándo un plan especial que regule esta materia, que se anuncia pero no se dice cuándo lo vamos a tener? ¿Va a colaborar la Comunidad de Madrid en ese plan especial? La pregunta es ¿para cuándo un plan especial y si van a colaborar? Y, en segundo lugar, ¿por qué el Ayuntamiento de Madrid está totalmente divorciado en la elaboración de un nuevo decreto que debería ser muchísimo más ambicioso y en coordinación en ambas administraciones públicas? Muchas gracias. Consejero. Insisto, parte de las alegaciones que hizo el Ayuntamiento de Madrid se van a recoger en el nuevo decreto, que probablemente, y estoy seguro, no es la mejor forma de colaboración, pero sí se recogen muchas de sus puntualizaciones y no hay ningún problema por parte de la Dirección General de Turismo y, por supuesto, de la Consejería, de antes de facilitar el decreto final, sentarnos con el delegado y exponerle cuál es el borrador, teniendo en cuenta, insisto, que tenemos garantías legales que aprueban en la que es nuestra propuesta. Nos quedan 4 minutos más de debate, delegado, por alusiones y una pregunta más del público. En cuanto a las inspecciones y las sanciones se imponen, en este caso, en este caso tenemos muy poca capacidad para imponerlas. ¿Por qué planteamos esta regulación? Precisamente para darle una categoría urbanística a la vivienda de uso turístico que en este momento no está regulada en la norma urbanística. ¿Esto qué nos va a facilitar? No solo la inspección, que ya se aplica, sino sobre todo la sanción, la posibilidad de iniciar ceses y clausuras de actividad en aquellas que no estén cumpliendo. Y preguntaba para cuándo un plan especial. Nosotros estamos en este momento elaborando la documentación técnica del plan especial. La moratoria nos da 1 año para aprobarlo, esperamos hacerlo un poco antes y, desde luego, para aprobarlo en este año tenemos que presentarlo a aprobación inicial en la primavera, como es nuestro objetivo. En el mes de marzo o abril lo elevaremos a aprobación inicial con su correspondiente periodo de alegaciones, información pública, etcétera, para en el último trimestre del año poder aprobarlo de manera definitiva y vincularnos ya no a la moratoria, sino a la nueva ordenanza, a la nueva normativa y a la nueva ordenación del turismo en Madrid. Una pregunta más, la última intervención del público. ¿Quién es? A ver, soy Manuel Osuna y pertenezco a la Asociación de Vecinos La Corrala y el Barrio Embajadores. Una cosa rápidamente. A mí me preocupa la seguridad. Cualquier persona puede alquilar un piso. Desde el norte de España al sur de España pueden pasar por cualquier piso sin ser identificado. Cuando tú vas a un hotel tienes que dejar tu carnet y saben quién son. Policía Nacional va para allá, Guardia Civil, y sabe quién eres. Primera cosa. Segunda, el barrio de Embajadores hay 945 viviendas de alquiler que sin registradas, legales. Ya las legales no voy a decir nada. Son 950 vecinos y vecinas que nos hemos quedado sin ellos. Y eso es una cosa preocupante. Nos quedamos sin barrio. Y luego otra cosa, el tema de las alegaciones de los vecinos, de las asociaciones, me imagino que también habéis tenido consecuencias, claro, porque nada más que habléis de las otras alegaciones. Gracias. Respecto a la seguridad, en el decreto nuevo se exigirá que se presente la documentación ante la Policía Nacional, ante la Dirección General de la Policía o de la Guardia Civil de cada uno de los huéspedes que sean hospedados en las nuevas viviendas, y por eso, además, a las plataformas queremos también exigirles que eso sea obligado para todos los que hagan uso de estas viviendas.
A todos, gracias por habernos acompañado. Un dato que no he dado antes, el mapa que hemos visto al principio expuesto lo ha realizado el colectivo 300.000 kilómetros de Pablo Martínez y de Mar Santamaría. Seguiremos hablando de este asunto, volveremos a convocar nuevos debates, no hay nada más que ver el interés por parte de todos ustedes y lo importante es que hoy hemos conseguido sentar a todos los sectores, Airbnb, los hoteleros, decano, gracias, delegado, gracias, consejero, gracias y Federación de las Asociaciones de Vecinos. Muchísimas gracias y a los portavoces municipales también muchas gracias.